Amigas y amigos de Carnaval TV 45.2, estamos una vez más en Carnaval Deportes, este espacio que tenemos también junto a los profesionales de la salud, a los profesionales del deporte. En esta oportunidad tenemos una vez más a Jorge Carrizo Largo, él es magíster en Ciencias de la Salud, licenciado en Ciencias de la Actividad Física. Ya estuvo conversando con nosotros lo importante que es hacer deporte, lo importante que es también hacerlo con especialistas, hacerlo con profesionales y no empezar de un momento a otro. Para ello nos va a dar las directrices de cómo hacerlo, a quién acudir y cómo realizarlo. Muchas gracias, Jorge, por estar una vez más con nosotros. Bueno, muchas gracias nuevamente. Ahora queda la parte más importante de cuando ya tenemos la motivación de comenzar con actividad física, que es cómo comenzar. Lo principal es acercarse a un establecimiento, sea este gimnasio, sea este centro de atención primaria en salud, donde tengan el área de actividad física o prescripción del ejercicio físico. Lo principal es que al momento de iniciar cualquier programa de deporte o actividad física, existe una evaluación preparticipativa. ¿Qué significa esto? Significa que debemos identificar las características individuales del, del paciente de la persona que va a iniciar con el programa para descartar potencial evento cardiorrespiratorio, cardiovascular, identificar lesiones, hacer una anamnesis de todas las características de este individuo, para de esta manera realizar el programa de ejercicio físico más adecuado a las condiciones y características de la persona. De esta manera conseguir que la persona asista de forma frecuente al programa y mantenga la adherencia por un largo periodo de tiempo y adquirir todos los beneficios que el ejercicio físico te va a entregar. Dentro de las evaluaciones preparticipativas está la encuesta IPAC, que es la encuesta de actividad física internacional de actividad física, que ya existen algunas adecuaciones para Latinoamérica. De esta manera nosotros podemos identificar con unas sencillas preguntas la cantidad de actividad física que nosotros hacemos a la semana en minutos y la intensidad de actividad física que nosotros destinamos a la semana. De esta manera, si nosotros realizamos menos de 150 minutos a la semana de actividad física moderada e intensa, debemos iniciar con un programa eh, adecuado, progresivo, para aumentar periódicamente, progresivamente, estos minutos destinados a la semana. Esto lo mencionamos en la vez anterior, esto está fundamentado y respaldado por la OMS. También existen otras encuestas que están destinadas a identificar potencial riesgo cardiovascular. Y acá voy a mencionar dos que son las más conocidas, las más clásicas. Está la encuesta de Framingham, que de acuerdo a algunos exámenes, como por ejemplo la presión arterial, los índices glicémicos, el colesterol, la edad, el peso y el género, yo puedo identificar cuánto porcentaje tengo de sufrir un evento cardiovascular en 10 años. ¿Cómo llegaron a esto? Bueno, los científicos en Canadá hicieron un estudio retrospectivo de 50 años en los cuales levantaron los datos, las fichas y revisaron cuáles eran las principales razones de muerte en Framingham, y identificaron que las personas que sufrían evento cardiovascular tenían un mayor consumo de tabaco, eh, estaban relacionados directamente con familiares que habían sufrido un evento cardiovascular. Si el abuelo o el padre tenían algún accidente cardiovascular, era probable y se le asignaba un porcentaje de cuánto riesgo de sufrir este evento a 10 años. El fumar, por ejemplo, tiene un riesgo de casi un 3%. La inactividad física tiene un riesgo de un 1%. Perdón, 3% de la inactividad física y un 2% el fumar aproximadamente. Eh, Tener familiares con evento cardiovascular también tiene un porcentaje. Por lo tanto, si nosotros recibimos a una persona sin identificar estos mecanismos, tenemos una mayor posibilidad, una mayor probabilidad de que la persona sufra un evento mientras está ejecutando los ejercicios, que es algo que obviamente nadie quiere
provocar, pero a veces estas situaciones ocurren. Y uno de cada 1000 casos puede sufrir eventos, una muerte, una muerte súbita por esfuerzo físico. Nadie quiere salir premiado al respecto. Otro de los aspectos que también se pueden considerar es Parkour, la encuesta Parkour, que lo que busca es identificar si sufriste algún evento cardiovascular, si tienes alguna enfermedad crónica no transmisible, si has asistido frecuentemente a un control médico, la edad y el género. Y de acuerdo a eso, para poder iniciar el programa de actividad física, tú tendrías que responder a todas las encuestas de forma negativa a estas preguntas, y de esta manera te va a decir si debes asistir a un médico a hacer un control y tener la autorización del médico. En algunos centros deportivos te exigen para iniciar para ser parte del programa, tener una autorización médica, y creo que sería lo más ideal. Sin embargo, muchas veces las personas no tienen los recursos, pero sin embargo está el centro de atención primaria que te puede ayudar a tener los controles al día y poder autorizarte o validar si tú eres una persona que puede realizar actividad física y qué tipo de deporte podrías realizar. Lo importante de esto es al momento de querer empezar a hacer deporte, hacerlo con profesionales, como usted lo decía, el responder también esas preguntas de la mejor manera, o sea, el no omitir ningún tipo de detalle, porque es la salud que se quiere mejorar, pero si no se lo hace de esa forma, la salud es la que está en riesgo también. Entonces, es fundamental que la gente lo entienda y lo comprenda de esa forma. Claro, lo principal, a veces la gente como que el primer día quiere comenzar inmediatamente con esfuerzo físico, inmediatamente a realizar deporte, siendo que ya se postergó más de 15 años. Es algo que tiene que ser un poco más paciente, y ahí el profesional que le está realizando la evaluación, mientras más datos puede levantar de las características de la persona, mayor protección te va a brindar. Entonces, existen algunas evaluaciones, como por ejemplo determinar la prueba ortostática, que es realizar un esfuerzo físico, por ejemplo la sentadilla durante 1 minuto, y registrar la frecuencia cardíaca. Luego de eso se da un tiempo donde la persona se acuesta y se ve cuánto baja la frecuencia cardíaca en estado de reposo, y luego se vuelve a parar para ver esa velocidad o esa dinámica de adaptación cardiovascular, perdón, en la frecuencia cardíaca. Eso estaría asociado directamente con la respuesta del sistema nervioso autónomo, que es la cual nosotros nos permite estar en este estado de vigilia o de huir, ¿ya? Si estamos en estado de vigilia, aumentamos las concentraciones de adrenalina, estamos en una situación más de alerta. Si queremos huir, es una situación ya de riesgo, donde lo ideal es poder ajustar estos dos mecanismos. Cuando nosotros descansamos es donde predomina el sistema nervioso parasimpático y baja la frecuencia cardíaca, cuando nosotros nos vamos a acostar, por ejemplo. Y cuando nosotros estamos haciendo esfuerzo físico, aumenta la respuesta simpática, que implica poder entregar una respuesta óptima para realizar esfuerzo físico. Sin embargo, cuando somos sedentarios, cualquier estímulo del medio es contemplado por el organismo como una respuesta simpática. Entonces, ¿qué indica eso? Que nuestra respuesta parasimpática, o esta capacidad de reducir la frecuencia cardíaca, también se ve alterada. Por lo tanto, cuando tú haces ese tipo de evaluación donde el sujeto lo somete a un estrés físico, como hacer sentadilla y luego acostarse y luego volver a parar, yo estoy evaluando cómo es este equilibrio entre la respuesta simpática y parasimpática. Si yo veo un desequilibrio, es porque probablemente predomina la respuesta estresora o la simpática, y eso estaría asociado a un mayor riesgo de evento cardiovascular. De la misma manera, si la respuesta parasimpática se demora mucho tiempo en responder y reducir la frecuencia cardíaca, también está identificado como un riesgo cardiovascular. Es, por ejemplo, pensar que una persona sedentaria en reposo puede tener 90 latidos por minuto, 110 latidos por minuto, pero una persona que hace actividad física en un estado de reposo sentado ya puede estar en 60, 40 latidos por minuto, lo que hace mucho más eficiente el bombeo sanguíneo para una situación de esfuerzo físico menor, ¿sí? Es increíble
La diferencia que marca, claro, en un cuerpo sano, un cuerpo que hace deporte y un cuerpo que no lo hace. En este caso estamos dando las directrices en la voz de los profesionales, en la voz de los que quienes son protagonistas aquí en Carnaval Deportes, en este caso en la voz de Jorge Carrizo Largo, quien es magíster en Ciencias de la Educación y licenciado en Ciencias de la Actividad Física. Decidimos entonces hacer un cambio, decidimos entonces iniciar, buscamos a los profesionales ad hoc. ¿Qué viene después? Bueno, lo principal es la familiarización de los parámetros que yo quiero controlar. A veces la gente asocia el esfuerzo físico como algo doloroso y no identifica que ese dolor lo que significa es que el músculo está recibiendo un estímulo. Entonces lo ideal sería entregarle a las personas las herramientas para identificar eh, parámetros para controlar la intensidad del esfuerzo. Lo más sencillo es la escala percepción subjetiva del esfuerzo, si bien es algo súper clásico, muy poco ortodoxo, que es cómo te sientes, de 1 a 10. Si la respuesta es 10, significa que el esfuerzo físico es intenso, exigente, muy duro. Si la respuesta es 1, es que me siento descansado, no hay ningún tipo de esfuerzo. Si la respuesta es 5, el esfuerzo es de carácter moderado. Por lo tanto, si nosotros logramos educar a las personas a identificar la escala de subjetiva de esfuerzo percibido, esta misma persona es capaz de identificar a qué intensidad está realizando el esfuerzo. Si, por ejemplo, eso yo lo llevo al registro de la frecuencia cardíaca, yo puedo notar que la frecuencia cardíaca está en 190 latidos por minuto, que es bien alto, pero sin embargo la persona dice que se siente bien. No, me siento bien, un 5. Entonces el profesional a cargo debería decir, oye, no, acá hay un parámetro que no coincide. Si tú dices que está en 190, si tú me demuestras con el monitor que está en 190 latidos por minuto y me dice que te sientes bien, algo está pasando en tu sistema cardiorrespiratorio, mejor descansemos, tomemos unos resguardos. Uno dirá, ¿cuánto cuesta un monitor de frecuencia cardíaca? Hoy en día son bastante accesibles a como era hace 20 años atrás. Los smartphones también tienen sus mecanismos y tienen aplicaciones para poder hacer el seguimiento y la monitorización. También es importante todo lo que tenga que ver con en qué condiciones yo debo hacer el esfuerzo físico. Hoy en día hay un abuso de todas las bebidas energéticas que pensamos que eso nos va a dar la motivación para comenzar con la actividad física y lamentablemente tienen una alta aporte en azúcares y además genera una mayor respuesta a la frecuencia cardíaca, una taquicardia previo al esfuerzo físico. Créeme que no te beneficia mucho para realizar un esfuerzo físico de larga duración. Entonces hay que tener ciertas precauciones. La hidratación es algo súper importante, que tengo entendido que hay un profesional que va a hablar más adelante de estos Sí, temas, justamente. un muy buen profesional que va a hablar de estos temas más adelante. Por lo tanto, creo que ese es uno de los principales roles que debemos cumplir los que estamos a cargo de prescribir ejercicio físico, hacer una evaluación de acuerdo a las características de la persona. Existen evaluaciones que nos someten a un esfuerzo físico, como por ejemplo, hay test muy básicos, como hay otros que son un poco más complejos. Lógicamente hay que seleccionar el que te identifique de acuerdo a las características de la persona. No es lo mismo subir una persona adulto mayor con problemas de rodilla, ¿sí?, sobre la trotadora, que realizar este mismo esfuerzo físico sobre una bicicleta estática, donde hay menos riesgo de lesión, donde hay un menos impacto articular. Entonces, existen test que pueden ser desde el test de la sentadilla, donde durante una determinada cantidad de tiempo tú tienes que hacer una sentadilla y se registra la frecuencia cardíaca antes y después, y el tiempo de recuperación, como también están los tests más conocidos, como uno realizado en el colegio, como el test de Navier, el test de Cooper, que si bien han habido ciertas contradicciones o oposiciones a esos test están orientados para una población específica. Navet y Cooper están orientados para... Navet fue validado, por ejemplo, en pilotos, ya en pilotos de guerra. El Cooper fue también validado en militares. Entonces, esos test, aplicarlos a una población altamente sedentaria, Ah, no yo tiene creo que sentido. no es la mejor de la alternativa, pero sí hay test como el test de la marcha, que el sujeto tiene que
o el individuo tiene que desplazarse cierta cantidad de metros en un tiempo determinado, o el test de los 6 minutos que se aplica en los centros de atención primaria. Entonces, cada vez han habido más adecuaciones para las características poblacionales y cada vez más fácil poder monitorizar la respuesta individual, y de esta manera evitar riesgos, ya eso que es lo más importante. Lo más importante en una primera etapa entonces es identificar las características del sujeto, que la persona se sienta segura, que la persona tenga claro en qué condiciones tiene que realizar el esfuerzo físico y cuánto tiempo lo va a realizar. La evaluación también puede estar orientada a identificar capacidades físicas como la fuerza neuromuscular. Y muchas veces se comete el error de que se asiste a un gimnasio o a un centro deportivo y el día uno te hacen una evaluación física de levantamiento de pesos máximos hasta llegar al fallo, cuando esta persona lleva más de 15 años sin levantarse del sofá, por ejemplo. Entonces le pido que en una sola sesión levante el máximo peso que pueda ser capaz de realizar. Por lo tanto, esa persona el mismo día ya no quiere asistir nuevamente al programa. Esto tiene que ser progresivo. Tiene que haber una etapa de familiarización, una semana, 2 semanas, y luego progresivamente ir entrenando a la persona para que pueda realizar las funciones mínimas necesarias para realizar una evaluación. O sea, si la persona nunca ha caminado por más de 6 minutos, difícilmente es que yo le pida que haga un test que dure 6 minutos. Son algunas de las precauciones que debemos tener. Así es, esas son entonces las precauciones que hay que tener al momento de iniciar, de querer cambiar tu vida sedentaria. Lo tienes que hacer con profesionales de la salud, con profesionales del deporte. En este caso, uno de ellos es Jorge Carrizo Largo, quien es magíster en ciencias de la salud, licenciado en ciencias de la actividad física. ¿Cómo lo podemos contactar, mi estimado, para justamente llevar a cabo este tipo de instancias con profesionales, con gente que sabe de lo que hace, con gente con experiencia y con gente que puede orientar justamente a estas personas que quieren dar el cambio en su vida, que quieren dar el paso a tener una salud y una vida más placentera? Bueno, uno de los contactos podría ser Instagram, jcarrizo-sport science, donde ahí yo subo información respecto a estas temáticas, donde puedo responder los mensajes internos para poder orientarlo, dar alguna sugerencia o asesoría. Estuvo con nosotros entonces Jorge Carrizo Largo, magíster en ciencias de la salud, licenciado en ciencias de la actividad física, que está con nosotros acompañándonos en Carnaval TV, en Carnaval Deportes, la especialidad de la salud con los profesionales, en este caso orgullosos y dichosos estamos de poder contar con Jorge Carrizo, magíster en ciencias de la salud, que nos está colaborando semana a semana, dándonos los tips y todo lo que necesitamos para un estilo de vida, para una salud saludable como debe ser. Así que gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, gracias a todos quienes nos acompañaron. Recuerden también seguir las redes oficiales de Carnaval TV para tener mucha más información, mucho más de lo que se viene en Carnaval Deportes.